falla. Y le damos falla. Falla Radio en Super Q 100.9 FM. Continuamos en Falla Radio por 100.9 Super Q. Estoy sumamente contento de este segmento porque es una persona muy brillante, es un teólogo, neuromarquetero, especialista en hacer los temas complejos simples. Víctor Medina, el brillante Víctor Medina, pastor también. Bienvenido a Falla Radio. Bueno, muchas gracias por esa presentación. Después de ahí no sé qué decir, pero... No, vamos a hablar del radicalismo en la República Dominicana, específicamente la mezquita que se está llevando a cabo en Punta Cana de manera ilegal. Y como fuiste uno de los promotores de la marcha que se realizase este fin de semana, pues obviamente queremos de primera orden o primera mano lo que aconteció. ¿Qué peligro corre República Dominicana con esto? Bueno, entonces sí saludo correctamente. Gracias. Buenos días a todos los que están en sintonía. Mira, respondiendo a tu pregunta, yo pienso que la República Dominicana en relación a su libertad de culto no correría ningún peligro como tal. Sin embargo, cuando nosotros observamos las estadísticas a nivel mundial, yo particularmente voy a citar a un autor que se llama Christopher Dawson, que dice: las sociedades terminan convirtiéndose en lo que es el producto de sus cultos. Y fíjate que no es coincidencia que la raíz latina de la palabra culto es la misma raíz de la palabra cultura y consecuentemente la misma raíz de la palabra cultivo. Por ende, o sea, todo culto produce una cultura. El culto es lo que adoro y eso no tiene que ver con cristianismo como tal. Puede ser cualquier tipo de culto. El culto es lo que adoro, la cultura es lo que normalizo y el cultivo es lo que produzco. Entonces, cuando nosotros miramos a Oriente hoy en día, bueno, al Nuevo Oriente, para nosotros, tú te das cuenta de que hay una crisis demográfica importante donde este tipo de religiones, cuando se radicalizan, y debo ser específico en este punto, cuando se radicalizan, entonces producen, por ejemplo, tú tienes una gran deserción en la participación de la mujer, un tema que tanto se protege, que tanto se habla, que es importante para la República Dominicana. UNICEF y la UNESCO dicen, por ejemplo, en Afganistán, que es uno de los países donde la Sharia, que es uno de los elementos constitutivos, coayudantes de lo que es el Corán y las sunnas, se dice que el índice de educación y de participación femenina baja en un 25 a un 40%. Solo dice UNICEF y UNESCO. Cuando tú te das cuenta de los ataques terroristas actuales en el mundo, yéndonos a preguntas de dificultad, tú tienes un tema básico y cardinal y es el siguiente: que en Londres hoy la cantidad de presos que hay por terrorismo, el 70% equivale a personas extremistas musulmanas. Cuando tú te vas al 2024, más del 65% de las muertes que ocurrieron en el mundo por terrorismo vinieron de grupos extremistas musulmanes. Entonces, no es una guerra de religiones. Y yo pienso que, obviamente, amarillistamente, la gente lo ha tomado por ahí, pero no es una guerra de religiones. No es el Dios mío es más fuerte que el tuyo. No quiero libertad de expresión. Al contrario, yo pienso que lo que debemos es preservar la libertad en un país que, si llegase a radicalizarse, esto... Por ejemplo, el joven que me precedió estaba hablando de una forma. Eso no es posible en los países radicales. No es posible que haya esta diversidad en este panel donde vamos con personas que piensan como Juan Carlos, que es mi amigo, aunque pensamos diferente en algunas cosas, a personas que piensan como Noelia, por ejemplo, que son equidistantes en algún punto. Eso no existiría. O personas como yo que tienen una opinión. Entonces, pero, yo pienso ¿dónde está lo cristiano de esta oposición? Porque una de las cosas donde tenemos que llevar a todo esto, la geopolítica, la cultura que se cierne que en torno a la ubicación geográfica de las creencias y a los resultados políticos de la religiosidad, son muy interesantes y yo la verdad que me quedo boquiabierto. A ti te admiro mucho, eres un hombre muy culto y para mí eso es respetable y me pone a cuestionarme positivamente. Pero mi pregunta es, ¿dónde está lo religioso de esta oposición? ¿Dónde está lo cristiano de oponerse a que otros crean y practiquen lo que creen? Es que yo no pienso que es una protesta cristiana como tal. Yo creo que algunos cristianos hemos asumido una bandería, pero yo no creo que es una protesta cristiana per se. Es una protesta nacional de una causa social donde coincide con que Isaac, que vino aquí, talibán, ¿verdad?
yo que somos amigos, socios también en nuestros negocios, pues hacemos causa común con el Evangelio y hacemos causa común frente a este elemento. Evidentemente, ya no va como cristiano. Ahora, la pregunta sería, ¿puede un cristiano protestar por algo que no considera correcto? Yo pienso No, que lo que sí. puede, pero precisamente, Sí. pero lo que quiero es hacer una vinculación desde el punto de vista de la práctica de la vida de Jesucristo y entender o comprender el entorno al resto, y incluso a quien se le oponga, porque hay mucho de la prédica en la palabra de Dios, de esa comprensión del que se le opone y no de la oposición per se. A eso Pero- que me refiero. pero yo pienso que cuando Jesús pregunto fue- dónde están los cristianos de todo esto. Yo pienso que Jesús fue bien contestatario frente a su sociedad. Y si tú haces un análisis básico de los evangelios, ¿cómo tú puedes catalogar a Jesús, bueno, como un fariseo liberal? Es la tipificación de una sociedad donde tú tenías esenios, escribas, fariseos, saduceos, que eran las castas sociales. Tú vas a tener dentro de ese grupo un fariseo que protestaba. Tú lees Mateo 23 y dice, ustedes son unos hipócritas, generación de víboras, sepulcros blanqueados. Ese era el discurso. Yo no estoy diciendo que ese debería ser el que asumamos en relación a una religión diferente, sino que era capaz de decir con lo que no concordaba. En este caso, yo pienso que lo cristiano de la oposición debería ser la paz. ¿Con qué yo no estuve de acuerdo el sábado que me tocó la participación de exponer junto a otros? Bueno, que yo vi un cartel de alguien que decía, derribemos la mezquita. Yo no estoy de acuerdo con eso. Sí. Yo no estoy de acuerdo con eso, ¿Y con qué que tú no estás de acuerdo? con la violencia. Porque eso es anticristiano. Y eso es anti los valores que nosotros profesamos. Nosotros no hemos motivado a nadie absolutamente a agarrar un garrote y a ponerle una bomba, porque eso es contradictorio. Frente a eso es que yo estoy marchando. Yo no quiero que me lo hagan a mí, entonces lo voy a hacer. Esa es la misma historia de la Inquisición, esa es la misma historia de las ¿Y cruzadas. qué tú crees que se debe hacer entonces? Yo creo que debemos protestar en paz, lo que estamos haciendo. Víctor. ¿Cómo fue? Perdón. Víctor. Víctor. Yo entendí Víctor. No, Víctor. Hay un tema, mira. Un ejemplo, en Nigeria se destaca mucho lo que es el Boko Haram Ujú. como organización extremista. En Somalia se ha destacado Al-Shabaab, Ujú. una organización terrorista. Ellos en un momento le juraron lealtad a Abu Bakr al-Baghdadi, jefe del Estado Islámico. Hay un elemento en común ahí que lo voy a traer aquí a República Dominicana, pero a Haití. Ellos se aprovechan, yo estaba viendo un documental que se aprovechan de la pobreza, de la falta de educación. Como y todas las religiones. pero esto es extremismo, porque los grupos que yo estoy mencionando son grupos asesinos, al nivel de AMA y cuando viene más criminal. Entonces, trayéndolo aquí, en este tema de la mezquita, se ha hablado que en Haití hay varias mezquitas. Esto sería para ponerle atención con el tema de allá que tienen el vudú, tienen una violencia extrema con estas organizaciones que los mismos Estados Unidos la declara terrorista y hemos visto cómo Al-Shabaab ha influido en el tema de Somalia, Boko Haram, ha hecho muchos asesinatos en Nigeria. Hay que ponerle atención con Pero el tema de la yo- mezquita. Yo creo que deberíamos ponerle atención, sin embargo, sería fabular de mi parte y especular y tejer hilos que no conozco de si hay un plan de migración. Creo, sin embargo, que es muy sospechoso y suspicaz que esta es la mezquita más grande del Caribe, que tiene un espacio, una ocupación para cerca de 2,000 personas in situ, que de hecho, si ustedes ven, vandalizaron. Nosotros llegamos el sábado Ujú. y Isaac subió un video ayer. Nosotros lo grabamos porque cuando llegamos allá estaba vandalizada, decía Not Islam, y evidentemente se iba a suponer que fuimos nosotros. O sea, el que nos conoce, nosotros no somos personas de ese calibre, pero eso es como una guerra de marketing, y de marketing con modestia, nosotros más o menos sabemos un poco al respecto Pero de eso. tú has visto lo que ha hecho Al-Shabaab y tú has visto No, y lo que han hecho... esos asesinatos brutales. Definitivamente, pero para concluir el comentario sobre la migración, nosotros pudiéramos suponer que si tú tienes en República Dominicana, según la ONE, la Oficina Nacional de Estadística, tú tienes cerca de entre 2.500 a 3.500 personas que profesan esa fe. Yo no veo mal que tú hagas un gran templo. Ahora la pregunta es quién lo va a llenar. Visitando en estos días al señor Castro Marte, el obispo de la Altagracia de la Iglesia Católica,
pues nos comentaba de cómo en la Alta Gracia, este grupo específicamente que tiene su imán, cosas que hay que respetar, o sea, que es como su sacerdote, pues la mayoría de nacionales, y ustedes solo hay que ir a Punta Cana, señores, nosotros estuvimos desde el jueves hasta allá y solo hay que ver el desorden migratorio que hay. Solo hay que verlo. O sea, es algo absurdo. Y yo no me refiero a la cantidad de personas diferentes a nuestra nacionalidad, porque al final la migración es un tema muy... Pero la gran mayoría de qué era. haitianos. O sea, entonces la gran mayoría de personas ahí son haitianas. Ahora, creo que para ser justo al respecto del tema, no debemos llevarlo solo a un tema migratorio, porque la protesta no es anti-haitiana. Eso no tiene que ver con eso. Hay otros grupos, hay otras protestas para esto. Esto es un tema de carácter totalmente sociológico, geopolítico y en su defecto teológico, donde tú dices, bueno, quiero yo convertirme, como dice el mismo Christopher Dawson, nosotros nos convertimos en lo que adoramos. Quiero yo convertirme en un estado terrorista. Yo particularmente no quiero. Con esto digo que todos los musulmanes son terroristas. Para nada. No, la mayoría no, son no. personas de paz, la mayoría son personas de bien, pero lamentablemente las minorías terminan convirtiéndose en una dictadura Que sobre aquí- la que hay mayoría. que poner atención. Y es justo que pague la mayoría por esa minoría. No, Víctor. sin embargo, la forma en que ellos operan, por ejemplo, otro dato fundamental de la migración, ya que lo mencionamos, de Europa, tú tienes que ha emigrado, y fíjate el problema concéntrico que hay en Europa hoy, más de 38 millones de personas producto de los regímenes totalitarios islamitas. O sea, el problema que hay en España hoy, que lo que pasó en Italia ayer, fíjate que había una cantidad, miles de personas, y la marcha en Londres que se dio recientemente, es que hay un problema de que los mismos musulmanes pacifistas le están huyendo a los musulmanes extremistas. Claro. Y entonces está habiendo una remodelación cultural. Preguntémonos, por tercera vez hago la pregunta, si nosotros queremos convertirnos. Señor Víctor, pero una pregunta. ¿Quién está Yo creo que detrás? Noelia quería preguntar, decir algo. No, dale. Ah. Perdón. ¿Quién está detrás de esto? Porque una mezquita no se construye sola. O sea, se ha dado con los dueños de esta mezquita. ¿Quién está detrás? Porque eso es la pregunta que me ha surgido desde el primer momento que lo planteamos acá. ¿Se ha conversado con ellos? ¿Tienen conocimiento de algún nombre? No, yo no. Yo sé que son unos empresarios iraquíes, pero honestamente, esa debida diligencia le toca a las organizaciones pertinentes. Pero sí se sabe quiénes son los dueños. Aquí todo se sabe. República Dominicana tiene esa... Bueno, Dio un indicio, son iraquíes. son personas, y hay políticos que están inmiscuidos en eso, o sea, políticos de la zona que tienen mucho nivel. De hecho, hubo gente... Que son islamitas. No, que son negociantes, o sea... Claro, No, porque no. para poder ejecutar tienen que tener algún No, permiso. Bueno, pero ahí yo No lo diría... tienen. No lo Eso se tienen. denunció. No lo tienen, justamente por eso ha Se sido Por eso el detenido. MIBE paralizó Pero la después de que construcción. tienen eso armado, Sí, que porque le falta la gente adentro. Ellos Ya, lo Pasa eso a que... diario. Ellos lo que sí, realmente pasa con los ayuntamientos. Ellos tenían... Si no, pregúntale a los chinos, pregúntale a Doña Rosa. Ellos someten el permiso Ey, como ajá. viviendas unifamiliares y después termina siendo, y de hecho están al lado de una bomba de gas, que es algo bastante peligroso e ilegal. O sea, Ah, deben bueno, estar a 200 tan metros creativo, lineales. Pero ese es nuestro Las autoridades, país. Víctor, lo han apoyado luego Totalmente. de todo. Totalmente. Las autoridades lo han apoyado, sin embargo, permitieron que esa mezquita llegara a ese nivel de construcción. Algo que me parece muy ilógico, porque en República Dominicana esa no es la única mezquita. Hay 5 o 6 reconocidas, o sea, institucionalmente, pero hay más en los barrios. Por ejemplo, en San Pedro de Macorís nada más hay 3. 3. 3 en San Pedro de Y Macorís. aquí cerquita en Gaco hay una. 3 en ¿Por qué San no Pedro de protestar por Macorís? esas? Entonces no entiendo cómo es posible que habiendo tantas mezquitas, por lo mismo que tú dices, Víctor, de que ellos lo ponen como si fuera una residencia y lo usan como una iglesia, pero lo mismo pasa con la iglesia evangélica, Sí, pentecostales. pero mi pregunta- Es el mismo problema. Pero Y sí no es solo las bueno. pentecostales, Sí, pero esa protestantes en religión, general. esa denominación que sale de, ¿verdad? Que no es la católica, pero sí es cristiana. ¿Me entendiste? Sí. Entonces, Las protestantes. Eso es otro tema. me sorprende mucho el hecho de que las autoridades al día de hoy, luego de que esto se haga viral, entonces ahora estén en contra, cuando ellos lo permitieron. Sí, bueno, eso es un llamado a la atención a las autoridades y a nuestro gobierno. Sin embargo, el tema de la regulación de todo tipo de iglesias y cultos, fíjense que el artículo 45 de la
Constitución lo que dice claramente es que todo dominicano tiene libertad de culto, de expresión, ¿verdad? De denominación. Sin embargo, dice, sin que esto atente, estoy parafraseando, ¿verdad? No soy jurista, pero está ahí, sin que esto atente con el orden público. Entonces, cuando hacemos una comparación, por ejemplo, con las iglesias, que, ojo, yo estoy de acuerdo con que se regulen todas, cosa con la que muchos evangélicos no están de acuerdo conmigo, pero no me importa porque deben estar reguladas y fiscalizadas. No es que paguen impuestos, sino que estén reguladas. Que paguen impuestos. No necesariamente, porque las organizaciones sin fines de lucro no tienen por qué pagar impuestos. Hay organizaciones como algunas iglesias y las universidades que de organizaciones sin fines de lucro se han convertido en organizaciones de lucro sin fin. Bueno, pero, por eso es que debemos poner una iglesia. Claro, bueno, les deseo mucha suerte. Se va a llamar el Arca Arcoíris. Entre Noel y Juan Carlos. Se va a llamar el Arca Arcoíris. Te veo como muy ateo. Mira, no, yo soy creyente y lo practico. Mira, ¿por qué no protestar contra las que ya están funcionando y tienen creyentes? Porque, por ejemplo, esta de Gascue, yo la conozco hace muchos años, que está instalada al lado de un colmadón. Entonces, ¿por qué no protestar por las que están funcionando? Dice Noelia que en San Pedro hay 3. Entonces, ¿por qué no protestar contra estas que ya funcionan, que ya tienen creyentes, que ya tienen correligionarios? Claro, que ya pasó. Sí, yo pienso que la protesta ha sido coincidencia, el tema de que algo tan neurálgico. No, y sobre todo tan opulente, ¿verdad? Allá en Punta Cana, en nuestro principal polo turístico actualmente, se hiciera de esa forma, de manera ilegal. O sea, son demasiados elementos que han llamado la atención como para ir levantando sospechas sobre debemos poner la atención, porque todo aquel que ha hecho sus cosas pacíficamente, ¿por qué molestarlo? Yo no creo que debemos molestar al que está manteniendo una buena conducta, manteniendo una actitud cívica. Bueno, él tiene su derecho y la Constitución lo ampara, y yo no pretendo que le coarten, porque no quiero que lo hagan conmigo. Ahora, esto empezó mal y generalmente lo que empieza mal termina mal. Parece que hay manos espurias, parece que hay elementos oscuros, subtérfugos detrás de esto. Yo pienso que debemos ponerle la atención porque es que así empieza. Y entonces eso malo comienza a colar todo lo malo que está detrás. Como por ejemplo, si bien es cierto que las iglesias no protestantes, hablemos de las iglesias cristianas, no están reguladas en su mayoría, excepto el catolicismo, que es un estado, o sea, no como iglesia, sino como estado. Hay que romper el concordato aquí. Yo estoy de acuerdo. Sin embargo, cuando tú vas ahí y tú dices, bueno, ¿cuál ha sido el producto del cristianismo a lo largo de los años? Solo para la época del 1500 del 1500 ya habían 80 universidades en el mundo. Entonces, pero antes también mataba mucha gente. Exacto, la historia mataba mucha gente. La historia del cristianismo y del catolicismo está marcada por sangre. Pero yo creo que la historia de la humanidad, y no porque yo lo defienda, o sea, cuando hablamos de la sangre. No podemos obviar un tema y llevarlo a otro tema, que la realidad es que lo que están haciendo los islamitas el día de hoy fue lo mismo que hizo la Iglesia Católica en su momento. El cristianismo en su momento. Como los mismos musulmanes, porque cuando tú ves la historia del Imperio Otomano, esa gente pisaron todo el mundo. Claro, pero ahí ya había, el cristianismo había matado mucha gente también. Dame un chancecito ahí, Noelia. Entonces la realidad es que todas las religiones, cuando se llevan al extremo, son peligrosas. Claro. Todas, no importa cuál sea. Cualquier religión que usted lleve al extremo es un peligro para la humanidad. Para la libertad de expresión y para toda la oportunidad. Incluyendo, por ejemplo, cosa que mi especialidad es historia, por decirlo, historia de la iglesia, y he escrito libros al respecto, y lo digo porque conozco bien. Si hablamos de muertes, de guerras, de cruzadas, de eso lo manejo muy bien. Sin embargo, seamos equilibrados. O sea, no es solo las religiones. Todo ser humano que se va a los extremos, por ejemplo, tanto que se habla de la Revolución Francesa, de los derechos humanos, solo analicen lo que pasó en un barrio de Francia que se opuso a la Revolución Francesa, más de 323,000 muertes. Entonces, y el decapitador de Robespierre. Mira, ese tipo de Víctor, voy a tener que traerte de nuevo. Pero antes de, porque tengo que cerrar, dame un chance. ¿Es suficiente ya esta marcha del sábado o es el inicio de más? No, nosotros vamos a hacer un programa educativo que va a durar 12 meses, donde vamos a estar justamente recorriendo las 32 provincias, educando a la gente para que pueda tener argumentos de peso y no parecer loco,
ni andar deslavazado por ahí, y que lo inviten, por ejemplo, a un programa como este y no tenga argumentos para defenderse de tantos buenos entrevistadores que hay aquí. Entonces, y tampoco actuar sin convicción. Yo soy de los que cree que usted debe estar... Eso no es adoctrinamiento, Víctor. Sí, lo es. Claro que lo es. Pero definitivamente, y el adoctrinamiento no es malo. O sea, Claro, dependiendo de todos... qué tú quieres en tu vida. Dependiendo de que la tutee, mi amor. obviamente. Claro que no. Claro No, que no, lo necesitamos. claro que no. Si nosotros no estamos Supremo bajo radical. un Mira, si margen, ustedes quieren, anote si ese un tema margen- para que lo debatamos. No, Claro que pero- sí. pero- Si nosotros no pero- estamos bajo un margen Usted de tiene- normas, señores, Pero no, imagínate tú esto Adoctrinamiento para y dónde va. norma no es lo mismo. No, pero es que el adoctrinamiento, la palabra doctrina viene de didascalia, Sí. del griego de enseñar. Fíjate esto. Aprende. Tú eres Oíste. parte de una escuela de enseñanza, yo de otra. Tú Sí. adoctrinas, yo adoctrino. Sí, pero adoctrinar y Entonces, enseñar, es lo correcto. desde el punto de vista de la religiosidad, tienen connotaciones. No voy a necesariamente. Pero mira, te vamos a traer para otro momento discutir sobre la doctrina. Hay que Aquí, adoctrinar. Víctor. Adoctrinamiento Muchísimas no es lo mismo. No, pero adoctrinamiento. quizás con Trae lo un que- exorcista. quizás contra lo que tú estás No, en tampoco desacuerdo así, no te lo es permito. con adoctrinar sin que la gente pueda razonar lo Es que que, cree. es que así No, que se pero- asume. no, Gracias. eso es incorrecto. Gracias, Víctor, por estar con Siempre, nosotros. señores, Seguimos el gracias. fuego. El día que yo tuve mi accidente, yo iba camino hacia la casa de mi primo. Yo levanté la bicicleta y me caí. Fui a donde Jeffrey y él me llevó a mi casa. Y yo lo vi que llegó el muchacho en una bicicleta con ella de mano. Y yo le dije, ¿qué te pasó? Él me dijo que me caí. Y mi reacción fue llamar al 911. Cuando Jeffrey llamó al 911, ellos vinieron y me montaron en la camilla. Después me trasladaron al hospital. Yo me siento satisfecho porque llegaron rápido para llegar aquí, que la distancia es medio lejos. Llegaron rápido. Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911. Unidos, salvando vidas.